Hola, bienvenidos. Vamos a estudiar en esta ocasión un problema de aplicación de las funciones lineales y cuadráticas al tema de las ventas e ingresos. Vamos a suponer que cierta empresa vende ciertos artículos y que solamente puede vender 100 artículos a un precio de $200, pero puede vender 90 a un precio de $240. Si las ventas tienen un comportamiento lineal, ¿cuál debe ser el precio de los artículos para obtener el máximo ingreso? Entonces, bien, solución. ¿Qué debemos tener presente para resolver este problema? Note que las ventas tienen comportamiento lineal. Vamos a subrayar esto. Las ventas tienen comportamiento lineal. Eso significa que satisfacen la ecuación lineal. Entonces, vamos a suponer que definimos X variable independiente, Y variable dependiente, y en este caso, el precio de los artículos hace variar las ventas, ¿no? Es decir, a medida que tú varíes el precio, la gente estará dispuesta a comprar más o menos productos. Entonces, vamos a definir la variable independiente como precio de los artículos y Y como las ventas, que también se le conoce como demanda. Entonces, a un precio de $200 se pueden vender 100 artículos. Y a un precio de $240 se pueden vender 90 artículos. La pregunta es, ¿cuántos artículos se pueden vender, a un precio de X dólares? Entonces vamos a llamar a eso Y. Recuerden que si establecemos una relación entre las ventas y el precio, entonces cada valor de Y será la imagen de F, la imagen de X bajo F, ¿no? Entonces sería aquí F de 200, donde 200 es la función que relaciona al precio con las ventas, es decir, las ventas con el precio, es decir, las ventas en función del precio. Esto es F de 240 y esto es F de X. Esto por la notación de función. Bien, recordemos que la recta que pasa por los puntos X1, Y1 y X2, Y2 viene dada por Y igual a Y1 más M por X menos X1, donde M, que es la pendiente, viene dada por la fórmula Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Ok? Eso es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Bien, entonces calculamos la pendiente. M es, entonces Y2 es 90, Y1 es 100. Entonces sería 90 menos 100 sobre X2, 240 menos X1, 200. Sobre 240 menos 200. Eso nos quedaría aquí menos 10 sobre 40 y eso es menos un cuarto. Ok, ya tenemos la pendiente. Podemos sustituir en la ecuación y nos queda que Y es igual a Y1, que es 100, más M, pero M es menos un cuarto de X, menos X1, pero X1 es 200. Menos 200. Sacamos las cuentas y nos quedaría Y igual a 100. Entonces, este por este y este por este, propiedad distributiva, menos un cuarto de X, menos por menos más, 200 sobre 4. 200 sobre 4 es 50, más 100 son 150, es decir, que Y es igual a menos un cuarto de X más 150. Pero como Y es F de X, entonces nosotros decimos que F de X igual a menos un cuarto de X más 150 representa las ventas a un precio X.
La cantidad de artículos que se pueden vender a un precio X. ¿Ok? Entonces veamos si esa ecuación está bien planteada. Se supone que f de 200 nos debe dar 100. F de 200 nos debe dar 100. Veamos a ver. Entonces si reemplazamos a x por 200, nos daría menos un cuarto por 200, que es menos 50, más 150, 100. Recuerden, menos un cuarto por 200 es menos 50, más 150, eso así entonces está bien planteada la ecuación. Bien, ahora por otro lado, recordemos que ingresos, es decir, los ingresos recibidos van a ser el precio por la cantidad de artículos vendidos. Vamos a escribirlo aquí, en palabras. Precio por las ventas. Es decir, la cantidad de artículos vendidos por el precio nos da los ingresos. Entonces, los ingresos en función del precio X van a ser el precio por f de X, que es la que representa las ventas. Es decir, X por menos un cuarto de X más 150. Y eso nos daría menos un cuarto de X cuadrado más 150x. Noten que esa es una función cuadrática. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el vértice y los cortes por el eje X para ver dónde se da el máximo ingreso. Entonces, sabemos que el vértice es menos b sobre 2a, coma la función evaluada en menos b sobre 2a, pero la función es y, ¿no? Entonces menos b sobre 2a. Ok, donde en este caso b es 150 y a es menos un cuarto. Ok, entonces menos b sobre 2a sería menos 150 sobre 2 por menos un cuarto. Es decir, eso es 150 entre un medio y por la propiedad de las fracciones eso es 300. Miren que esta es primera componente, lo cual eso representa X, ¿no? Esto es segunda componente, eso representa Y, en este caso ingresos, ¿no? Es decir, Y de menos B sobre 2A sería el ingreso. Entonces vamos a hallar Y de 300. Calculemos el ingreso que se obtiene de vender a un precio de $300 cada artículo. Entonces sería I de 300. Y de 300 es, reemplazamos aquí por 300. Reemplazamos aquí a X por 300 y nos quedaría menos un cuarto por 300 al cuadrado más 150 por 300. Entonces, para no sacar tantas cuentas, voy a sacar factor común 300, que multiplica a menos un cuarto por 300 más 150. Menos un cuarto por 300 nos daría menos 75 más 150, y eso nos daría 75, ¿no? Sería 300 por 75, y eso es 3 por 5, 15, 3 por 7, 21, y uno que lleva 22, entonces coloco los dos ceros, 22.500. Luego, a un precio de $300, se obtiene un ingreso de $22.500. ¿Ok? Entonces, se supone que este debe ser el ingreso máximo. Entonces, veamos la gráfica. Veamos la gráfica. Entonces, recuerden que el ingreso I de X es menos un cuarto de X a la 2 más 150X. Entonces, recuerden que a un precio de 300, X es precio y ese ingreso se obtiene un ingreso de $22.500. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos, vamos a escribir este número de este otro lado, $22.500
$500. Entonces aquí estaría el vértice. Entonces, cuando X vale 0, el ingreso es 0, ¿no? Y cuando X vale 600, reemplacen aquí a X por 600 y notarán que también da 0, ¿no? Entonces, la función de ingreso tiene esta gráfica. Entonces, efectivamente, el vértice es el punto máximo, ¿no? Ahí se representa el ingreso máximo. Luego, a un precio de $300 se obtiene el máximo ingreso de $22.500. Pero ¿cuántos artículos se venden a un precio de 300? Entonces, saquemos, recuerden que las ventas son f de x igual a menos un cuarto de x más 150. Simplemente reemplazamos a x por 300, entonces eso es menos un cuarto por 300. Entonces f de 300, las ventas a un precio de 300, más 150, menos un cuarto por 300 da unidad menos 75, más 150, eso daría 75. Es decir, se venden 75 artículos a un precio de $300 para obtener el ingreso máximo de $22.500.